No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No pasa nada malo en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Así lo comentaba George Mitchell. Les vamos a traer esta noticia. También les hablaremos de Hamás y de Fatah, que una vez más intentan llegar a alguna negociación en el Cairo. Y hablaremos también del asesinato de Ilan Halimi en Francia. Ya saben, fue en 2006. El juicio prosigue. Hace un tiempo que no nos hemos acercado. Hemos querido hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Y además vamos a hablar de Gaddafi, que tal vez imbuido de este pacifismo, de esta nueva figura de Barack Obama, él también quiere ser importante, él también trae buen ambiente y cordialidad, es un líder de primer orden y viaja mañana a Italia. En Italia se reunirá evidentemente con Berlusconi. Vamos a hablarles de este viaje porque además de reunirse con Berlusconi también se va a reunir con algunos judíos. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero tenemos que empezar hablando de conflicto, de proceso de paz, etcétera. Jordi, bienvenido. Hola, Masha. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están estas relaciones entre Estados Unidos e Israel? El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, George Mitchell, declaró que el compromiso de los Estados Unidos respecto a la seguridad de Israel es incuestionable y que ambos países son y permanecerán aliados y amigos cercanos pese a las diferencias sobre los asentamientos y el proceso de paz. Mitchell se reunió con el presidente Simón Peres y explicó que tanto Israel como Estados Unidos trabajan arduamente para alcanzar un acuerdo global de paz en el Oriente Medio, que incluiría un Estado palestino. La reciente tensión en las relaciones, añadió, no tiene nada que ver con cualquier cambio en las políticas norteamericanas con respecto a Israel. Bueno, pues también se había reunido con Ehud Barak, segunda vez en una misma semana. Han discutido una serie de temas regionales, cuestiones políticas de seguridad y algo a lo que se le está dando muchísima importancia ahora es reforzar la economía palestina. Es algo que parece que están de acuerdo todos los líderes israelíes. No hay que olvidar que de alguna manera es la gran baza de la gran apuesta del primer ministro Bibi Netanyahu, y los Estados Unidos pues también están de acuerdo. Lo cierto es que el tema de los asentamientos sigue estando encima de la mesa. Israel no parece dispuesto a detenerlos o a congelarlos como Estados Unidos exige. Exige Estados Unidos y exige la hoja de ruta que pretenden volver a poner en marcha. De todos modos, parece que las buenas intenciones se han apoderado de la zona. Ojalá esta vez las buenas intenciones lleguen a buenos resultados, pero el caso es que también Hamás y Fatah van a volver a darse una oportunidad. Una delegación del grupo Hamás, encabezada por su máximo dirigente, Khaled Meshal, comenzó ayer en el Cairo una nueva ronda de negociaciones con las autoridades egipcias que median para impulsar el estancado diálogo palestino. Según fuentes palestinas cercanas a las negociaciones, Meshal se reunió con el jefe de la inteligencia egipcia, el general Omar Suleimán, mediador entre las distintas facciones. Según las mismas fuentes, los enfrentamientos ocurridos el pasado día 4 entre miembros de Hamás y fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina leales al líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, podrían poner en peligro las conversaciones. De hecho, Hamás va a negociar, pero siempre amenazando que puede abandonar las conversaciones en cualquier momento, protestando por la muerte de sus militantes, en las que responsabiliza a los nacionalistas, a los miembros de Al-Fatah. En estas conversaciones, que según muchas fuentes son cruciales, se va a hablar evidentemente de todos los temas, sobre todo de qué hacer, cómo reunificar, cómo convertir este desentendimiento entre los palestinos en un entendimiento, y se producen días después de que una delegación de Al-Fatah se reuniera con Suleimán por su parte en la capital egipcia. Egipto, como saben, también está moviendo con muchísimo ímpetu cualquier ficha, cualquier manera de poder calmar un poquito los ánimos. Vamos a estar muy pendientes, como supondrán. Seguimos, viajamos a Francia. La semana pasada no es que sean grandes novedades, pero sigue el juicio de Ilan Halimi y nosotros no queríamos darle la espalda.
Veníamos siguiendo más a este caso y, bueno, ya tenemos nuevos datos. Youssouf Fofana, supuesto cabecilla del clan de los bárbaros, reconoció el jueves 28 de mayo su culpabilidad en el asesinato con agravantes del joven Ilan Halimi, secuestrado y torturado antes de morir a causa de las heridas que le fueron infligidas a principios de 2006. Fofana comparece ante los tribunales desde el 29 de abril junto a 26 supuestos cómplices en un juicio a puerta cerrada sin la presencia de público ni prensa. Entre los testigos llamados a declarar en el juicio de un asesinato que conmocionó a la sociedad francesa se encuentran Gerard Nouboul, famoso rapero conocido como Spectra y antiguo miembro del grupo Sayan Super Crew. Al parecer, según algunos blogueros en Francia, porque es verdad que este asesinato conmocionó hasta tal punto que se puede ver muchos blogs donde se habla, se debate. Es de destacar uno de ellos, el de Elsa Vigoureux, para el diario Nouvel Observateur, en su versión digital, que es Nouvel Obs, donde va siguiendo cada día este juicio con todo lujo de detalles, no escabrosos necesariamente, sino sobre lo que sucede y con varias reflexiones al respecto. Destacaba que este antiguo miembro de este rapero sí que había conocido a Fofana y que al parecer habría sabido lo que había sucedido y que le habría sorprendido saber que había pequeños que habían participado en estos hechos. De hecho, este muchacho, este rapero, ni siquiera se presentó, hubo que hubo por mandato judicial ir a buscarlo, en fin. También el día antes de que Fofana se declarara culpable, y también dijo que bueno, que no era ninguna sorpresa, que todo el mundo sabía que había sido él, habían declarado los padres de Ilan Halimi. Muy destacable la actitud de ambos, ya que en ningún momento fueron víctimas de intentos de venganza, ni nada por el estilo, que igual hubiera sido comprensible. No es un juicio de valor, pero llamó la atención la serenidad y de alguna manera el tipo de palabras que utilizaron. El padre de Ilan, Didier Halimi, dijo que cuando miraba a los culpables, a quienes estaban siendo juzgados, no sentía odio, sino simplemente una inmensa pena. Por su parte, Ruth Halimi, la madre del joven, declaró que habría que intentar entender lo que en la educación de estos jóvenes permitió que se llegue hasta ese punto. La verdad es que es bastante destacable oír a estos padres, después de haber tenido que escuchar las atrocidades a las que fue sometido su hijo, pues responder con esta serenidad, con esta humanidad. En fin, también en alguno de los blogs hemos leído una frase que llama la atención. Decía que el caso de Ilan Halimi llama a las conciencias a intentar comprender cómo una treintena de personas puede estar implicada en el asesinato salvaje de un simple inocente, o bien como 26 personas no hicieron nada para intervenir. La verdad es que es un juicio que ha llamado a las conciencias de la sociedad francesa y que da necesidad de reflexión. Nosotros seguiremos pendientes de ello y ahora vamos a terminar con el viaje del líder sirio a Italia. Mañana llegará a Roma el líder libio Muammar el-Gaddafi, quien prevé reunirse con 6.000 judíos que fueron expulsados de su país en 1967 durante las persecuciones que se iniciaron tras la guerra que enfrentó a Israel con Egipto, Siria y Jordania, tal y como informó Il Corriere della Sera. Según el rotativo, las autoridades libias han propuesto dicha reunión para el 13 de junio, antes de que finalice la visita del mandatario a Italia, y coincide con el día en que los judíos celebran el Shabbat. Según el periódico, esa circunstancia es el único obstáculo por el que el momento impide esta celebración de esta reunión. Bueno, no sabemos si eligieron el Shabbat precisamente para que no se pudiera celebrar la reunión, o que en cualquier caso llama la atención que, por cierto, el líder libio, dije yo sirio antes, lo siento, me equivoqué. Gaddafi tiene que reunirse también con 700 mujeres representantes del mundo empresarial, político y cultural italiano. Además, ha dicho que se quiere reunir con los 20.000 repatriados. Estos repatriados son aquellos italianos que en el 70 fueron expulsados de Libia después de que Libia considerara insuficientes las indemnizaciones recibidas en concepto de compensación por la época colonial. Gaddafi se va a reunir, evidentemente, con el presidente Giorgio Napolitano y, sobre todo, con el primer ministro Silvio Berlusconi. Además, va a pronunciar el 12 de junio un discurso en la Cámara de
los Diputados. Un día antes, además, responderá a preguntas de los estudiantes en la Universidad Romana de La Sapienza. Como ven, llega con toda la parafernalia necesaria. Es realmente un ídolo. Y durante su estancia en Roma, Gaddafi se va a instalar junto a su séquito en una tienda beduina en los jardines de Villa Doria Pamphili, como ya es su costumbre, no se aloja en los hoteles, y la verdad es que hace pensar que quién lo ha visto y quién lo ve. No solo a Gaddafi, sino al mundo a su alrededor también. Nadie se hubiera imaginado que hubiera podido viajar a Europa con siendo tan bien recibido hace unos años. En fin, Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Nos reencontramos mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué nos traes? Bueno, primero les traigo la exposición Esencia de Sefarad, que se puede ver esta semana en Tarazona. Es una exposición fotográfica itinerante que organiza la red de juderías. Ahora la pueden ver en el claustro del antiguo convento de la Merced. Se trata de más de 60 imágenes que fueron captadas por Francisco Sánchez Moreno, que son así los rincones especiales de las 21 juderías que integran la red de juderías. Así que es una exposición muy bonita que, bueno, va pasando queda por poco estas tiempo ciudades. para verla, pero bueno, si no pueden ir a verla pronto. Si no, en la próxima judería. La próxima parada. Exactamente, ya les iremos diciendo a dónde va. ¿Qué más? Seguimos con un premio que recibe en estos días la lingüista mexicana Margit Frank, el Premio Internacional Menéndez Pelayo de la Universidad de Menéndez Pelayo, que se encuentra en Santander. Ella está recibiendo el Premio Internacional Académico. Ella es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua e investigadora de lírica popular española. Ella nació en 1925 en Hamburgo y pues su familia huyó de los nazis, huyó de Alemania y llegaron así a México, que es donde todavía vive. Bien, y más cositas. Y terminamos con Kafka. Parece que hay una ola de nuevos libros sobre Kafka, porque hoy les cuento sobre una y van a ver que la próxima semana les voy a contar sobre otro, porque ya vi que hay una presentación. El que les voy a contar hoy se llama Cuando Kafka vino hacia mí. Se trata de 45 testimonios de personas que lo conocieron personalmente. O sea, no se trata de testimonios literarios, sino hablan del Kafka, pero el de día a día. El panadero que le vendía el pan. El compañero del colegio, el compañero del trabajo, el funcionario de no sé qué, la criada que le servía los desayunos. Espero que no hablen mal de él, porque a mí estos libros... No hablan mal, lo que sí dice es que por la literatura teníamos una imagen de Kafka introvertido, así, una onda así trágica un poco, ¿no? Uh-huh. Y que resulta que pues se van a sorprender de lo que parece ser este personaje detrás de... Oye, me interesa. De la literatura torturada en cierto Si ya estaba modo. Torturado en el aspecto literario, ¿para qué torturarse también en el aspecto vital? Exacto, tal vez era un fiestero en la... Bueno, no creo que llegara a ser un fiestero porque... No para tanto. Algo de tortura sí que había. Pero bueno, dice que de todos modos es sorprendente. A mí me da miedo esto, que se empiecen a escribir libros así, que se ponga de moda Kafka, porque vete tú a saber qué cosas empiezan a inventar. En fin, bueno... Ana, gracias. Gracias a ti. Te esperamos mañana con más noticias culturales. Señoras, señores, ustedes también espérennos mañana, que vendremos con más noticias culturales y de las otras, lamentablemente, también.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hablaremos del proceso de paz de las relaciones entre Estados Unidos e Israel y hablaremos también de unas extrañas noticias acerca de si España está involucrada o no en la lucha en Líbano en contra del espionaje israelí. Ya verán, se ha montado aquí una cuestión de dimes y diretes. Además, vamos a seguir hablando de las elecciones europeas. Hemos hablado del partido antisionista en Francia. Hoy queremos acercarnos al movimiento político Jobbik en Hungría, que sacó casi el 15% de los votos. Y terminaremos con una noticia acerca de una iniciativa del diario Haaretz con respecto al Día del Libro, a la fiesta del libro. En fin, el caso es que vamos, la semana del libro, estoy muy mal. Esto será en la primera parte del informativo sin Jordi y después vendrá Ana y nos seguirá hablando sin duda alguna de la Semana del Libro. Yo les contaba que las relaciones entre Estados Unidos e Israel, bueno, pues hemos estado escuchando que si eran malas, que si eran mejores. Bueno, estuvo George Mitchell en Ramallah y se entrevistó con Mahmoud Abbas, con el presidente de la Autoridad Palestina, y dijo que George Mitchell, el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, y volvió a insistir en la necesidad y de una creación de un Estado palestino. El emisario norteamericano declaró a la prensa que el presidente de Estados Unidos, o sea, Barack Obama, y la secretaria de Estado, o sea, Hillary Clinton, anunciaron claramente la política norteamericana y esta es: la única solución viable para el conflicto es la realización en dos estados de las aspiraciones de ambas partes. Tanto israelíes como palestinos tienen la responsabilidad de respetar sus obligaciones previstas en la hoja de ruta, muy concreta, no permite mucha duda la opinión y las declaraciones de los enviados norteamericanos. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Líbano? Bueno, les cuento la primera noticia que llegó. La primera noticia que pudimos leer es que el jefe de la misión en Líbano, el general José María Prieto, desveló durante una videoconferencia que militares españoles participaban activamente en la búsqueda de una célula de espionaje israelí en la zona sur libanesa dentro de la operación Finul de Naciones Unidas. El general habría explicado a la ministra que se ha continuado con la operación de inteligencia y en la que ya había habido varios detenidos. Y uno se preguntaba, para esto está la Finul, para luchar contra el espionaje israelí, no para evitar el rearme de Hezbollah. Pero resulta que poco después la ministra de Defensa, Karma Chacón, confirmó que los militares españoles no han participado en la operación de búsqueda de la célula de espionaje israelí en el sur del Líbano. No solamente dijo que no era así, sino que además pidió disculpas a los periodistas por lo que llamó una confusión. Él, ella, de Karma Chacón, dijo que los efectivos españoles no participaron en la operación y que ha sido una confusión. Más cosas. Les hablábamos elecciones europeas. Hemos asistido a un importante resurgimiento de algunos partidos de la extrema derecha, peligrosos, la cantidad de votos y de apoyo que han encontrado, por ejemplo, en Gran Bretaña, estaba ese partido antisionista que afortunadamente no tuvo grandes resultados, pero sigue el partido de Le Pen, el Frente Nacional. Y hoy viajamos a Hungría, porque existe el movimiento político llamado Jobbik. Tiene un discurso abiertamente racista y ultranacionalista y fue la gran sorpresa en Hungría. Sacó el 15% de los votos en estas elecciones europeas. Con la promesa de garantizar el orden y la seguridad del movimiento por una Hungría mejor, que esto es el significado, las cifras son Jobbik, se sitúa a menos de 3 puntos de la segunda fuerza política, los socialdemócratas. Está solo a 3 puntos de los socialdemócratas, es tremendo. Cristina Morvai, que es la abogada de derechos humanos, dijo que el voto protesta contra el plan de ajuste del gobierno en medio de una crisis que golpea con especial virulencia al país ha llevado en volandas a Jobbik y a su cabeza de lista, esta misma abogada de la que les hablábamos, Cristina Morvai.
Ella fue miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la ONU, y esta futura eurodiputada tiene un currículum que no se ajusta a lo que se espera de una política de ultraderechas. Ella tiene una imagen muy cuidada y niega ser antisemita o racista, asegura que no quiere servir a las altas finanzas, de forma que Hungría se convierta en una colonia, que las personas se hundan en la pobreza y que sean esclavos en su propio país. Sin embargo, sí que tiene un discurso xenófobo, y ella ha señalado en una reciente declaración escrita que estaría contenta si los llamados judíos patriotas húngaros fueran a jugar con sus pequeñas pollas circuncidadas en vez de demonizarla. Les leo textualmente las declaraciones, son bastante fuertes. Evidentemente, como imaginarán, estas declaraciones han causado muchísimo estupor y muchas protestas, no solamente por parte de la comunidad judía. El primer ministro Gordon Bachnaich calificó a Jobbik como un partido extremista y cuya irrupción es un enorme problema. Bueno, ya ven las declaraciones de esta señora. Y terminamos con una noticia del diario Haaretz, pero como tiene un gran toque cultural, voy a decirle a Ana que entre antes de lo previsto. Ana, bienvenida. No te voy a hacer que me hables de esta noticia, simplemente te quiero preguntar qué es la semana del libro. Ya que te veo con esta cara. Porque como tú estabas con la de la semana del libro, yo como que lo ignoré. Pero ¿qué es esta semana del libro? Pero les puedo contar, exacto, que eso es es como una feria del libro, pero dedicada al libro hebreo, así se llama. La cosa es que de hecho es una cosa que inició a principios del siglo XX, desde antes de la fundación del Estado, para promover revivir el idioma hebreo. Entonces, es así. O sea, tiene una finalidad también de mantener un idioma vivo. No solamente es la cuestión de promover de la literatura. Claro, la literatura no solo en general, porque para eso hay otras ferias de libro internacionales. Esa es específicamente para promover la literatura hebrea. Bueno, pues te voy a contar yo lo que ha hecho el diario Cuéntame. Haaretz en una iniciativa con esta semana del libro en hebreo, y es que ha cedido sus páginas, lo hizo ayer, a decenas de escritores del país, entre ellos varios escritores conocidos, en sustitución a los habituales periodistas. Por ejemplo, se podían leer ahí cuentos de Edgar Keret, o estaba también David Grossman, o Yoram Kaniuk, a quien no conozco, que tú seguramente conoces, pero yo no, y que son, bueno, quienes han escrito ayer en el diario Haaretz. Desde el titular de la primera página, subrayaba Haaretz en su interior, hasta la previsión meteorológica, el periódico está escrito por un grupo de los mejores autores. Solamente las páginas de deporte y economía permanecieron al margen de la iniciativa. Bonita idea. Se ve que son las páginas realmente importantes que no tienen que mancillar estos escritores. Claro, tú te imaginas a Amos Oz escribiendo de fútbol. Describiendo el partido de ayer, sería seguramente un partido apasionante descrito por Amos Oz. Lo que no vería yo cómo sacarle un poco de pasión, a lo mejor, no sé. ¿A la economía o a...? Sí, a la economía, ¿no? Aunque, bueno, con estos altibajos. En fin, bueno, esto era la de cultura. Gracias por habernos explicado lo que es la semana del libro. Y cuéntanos cuáles son tus noticias. Mis noticias son, primero, que la próxima semana se estrena en Argentina, en el Teatro Broadway específicamente, un musical basado es una adaptación al libro de Viktor Frankl. ¿Tú sabes quién es Viktor Frankl? Uh-huh. Pues les voy a contar a los que no saben, era un neurólogo, doctor, psicólogo muy importante, y él sobrevivió varios campos de concentración y de exterminio, y escribió, su libro más famoso se llama El hombre en busca del sentido. Y él es el creador del sistema psicológico que se llama logoterapia. Y no iba a decir que yo sabía lo del hombre en busca de sentido, pero que muchas de las otras cosas no. Muy bien, es que me alegro de poder renovar alguna información. Pues este musical está basado en la obra Sincronización en Birkenwald. Él escribió esta obra Birkenwald, que está compuesta por
los dos campos donde él estuvo, Birkenau y Buchenwald. Y pues es la historia de tanto de su testimonio como pues como las cosas que aportó en la psicología. Y han hecho un musical. Siguiente noticia. Y siguiente noticia, por favor. ¿Sí? Bueno, puede ser interesante, quién sabe. En fin, sí, yo es que tengo un problema con estas cosas, pero sí. Suena problemático, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, tendremos que buscar a alguien ahí en Argentina que nos cuente, tal vez uno de nuestros corresponsales. No cabe la menor duda que a ver si Rodolfo Glickman estará ahí en el estreno para contarnos después cómo estuvo. ¿Qué más? Después les voy a contar que el profesor Carlos Alvar, que es investigador de literatura medieval y renacentista de la Universidad de Alcalá de Henares, recibió esta semana el doctor honoris causa de filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él además es el promotor del Centro de Estudios Sefardíes de la Universidad de Alcalá. Uh-huh. Y bueno, estuvo esta semana en Jerusalén para recibir este honor. Estuvo se sintió muy honrado y bueno, la verdad es que descubrió ahí la importancia que se le da en esta universidad a los estudios hispanos y todo este área, que la verdad es que tiene mucha importancia en las universidades de Israel. Uh-huh. Y terminamos con Robert Capa. Aunque la noticia... ¿Han hecho un musical sobre su vida? No. Pero alguien yo creo que debería ya. Uh-huh. Susana Fortes acaba de publicar, está hoy con muy de libros, publicar el libro Esperando a Robert Capa, que es una novela, pero basada en la verdadera historia de amor de Robert Capa y Gerda Taro, que también era fotógrafa. Ella, de hecho, los dos estuvieron, Robert Capa es una gran leyenda y saben que estuvo en la Guerra Civil Española. Ella también estuvo, de hecho, ella ahí murió en el 37. ¿No habías traído tú una serie de cartas que se habían publicado, un intercambio de cartas entre ambos, o me estoy equivocando? Te estás equivocando. Vale, gracias. Digo, hablé de él últimamente porque, bien, pues podemos seguir. Porque se publicó un libro de él que son sus diarios de la Segunda Guerra Mundial. Eso se publicó recientemente. Ajá. E entrevistamos a la directora de la editorial. Sobre su relación con Gerda Taro, pues esa es la novedad, porque tanto Robert Capa como Gerda Taro son judíos, él de Budapest, ella alemana, y los dos huyeron de los nazis, llegaron a París, ahí se conocieron y se enamoraron y pues se tomaron fotos seguramente. Muy bien, bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es casi obligatorio que empecemos nuestro repaso a la actualidad por esta noticia en Washington, el asesinato, el ataque al Museo del Holocausto y el asesinato de uno de sus guardias. Vamos a hablarles de ello. También viajaremos evidentemente a Oriente Medio, donde el enviado de los Estados Unidos, George Mitchell, pide, pero en esta ocasión, a los países árabes. Además, veremos cómo sigue el lío que se ha montado después de unas declaraciones mal comprendidas aquí en España acerca de la labor de los militares en la FINUL, en la frontera con Líbano, que da la impresión de que están colaborando con Hezbollah o algo así. Así lo han entendido algunos. Y terminaremos nuestra primera parte de las noticias con unas declaraciones de Baruch Tenenbaum, fundador de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, acerca de la obligación moral de las personas que fueron salvadas de la muerte durante la Shoah de reconocer, de recordar y de nombrar a las personas que los salvaron. Todo esto en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana, como es su costumbre, nos traerá noticias de corte cultural. Pero vayamos en orden y empecemos con la actualidad más antipática, y le damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, antipática por las noticias, obviamente, no por ti.
Cuéntame, empezamos por esta precisamente, lo que pasaba en Washington antes de ayer. El Museo del Holocausto fue cerrado el jueves por un día para honrar a un guardia que murió al impedir un ataque con fusil por un hombre identificado por las autoridades como un racista blanco de 88 años. El guardia Stephen T. Jones murió baleado cuando se enfrentó a James von Brunn, quien abrió fuego en el atestado museo el miércoles. Von Brunn es un conocido negacionista de la Shoah, quien ya una vez trató de secuestrar a varios miembros de la Junta de la Reserva Federal. Bueno, al parecer este hombre entró en el museo y empezó a disparar, entonces los guardias de seguridad se enfrentaron a él. Jones, de 39 años, según la directora del museo, Sarah Bloomfield, murió heroicamente en cumplimiento de su deber. Es destacable el hecho de que Bloomfield en el pasado ya había considerado que el entrenamiento era importante, que el tema de la seguridad es muy serio y por ello se entrenó a los guardias, se los había preparado para responder a cualquier ataque y así respondieron porque estaban entrenados. En ese sentido, Bloomfield destacó la cantidad de vidas, de cuántas vidas se pudieron salvar, se salvaron en este incidente gracias precisamente al estar preparados ante un posible ataque. Claro que uno empieza a acostumbrarse a ver normal que tenga que haber tantas medidas de seguridad en cualquier tema relacionado con el judaísmo, pero la verdad es que si uno se detiene a pensarlo, es una barbaridad que hayan tenido que prepararse en el museo que honra a las víctimas de los Shoah para repeler cualquier tipo de ataque. En fin, también un guardia hirió gravemente al atacante que estaba en estos momentos al cierre de esta edición, seguía en un hospital en Washington. Este hombre se autoproclama artista, es publicista y autor. Vive en Maryland y ha escrito un tratado titulado Matar a los mejores gentiles. Es un tratado antisemita y en este tratado se lamenta del oscurecimiento de Estados Unidos, suponemos que por el hecho de que haya más negros, y ha hablado de la conspiración judía para destruir el acervo genético blanco. Además, pues es un hombre muy famoso y ya había sido capturado en otra ocasión porque había intentado, como decíamos, secuestrar a miembros de la Reserva Federal. De hecho, ahora cuando lo han capturado después del tiroteo, tenía una lista que había compilado de legisladores en el Capitolio. No se sabe exactamente para qué había elaborado esta lista, pero ahí la tenía elaborada. Por su parte, el presidente norteamericano expresó su conmoción y su tristeza después del ataque y dijo, sus palabras fueron: estoy conmocionado y entristecido por el tiroteo. Esto nos recuerda que debemos permanecer vigilantes contra el antisemitismo y los prejuicios en todas sus formas. También dijo que no hay institución de los Estados Unidos más importante que el Museo del Holocausto y en este sentido, en la lucha contra los prejuicios, y que ningún acto de violencia disminuirá la determinación de Estados Unidos de honrar a aquellos que murieron por la construcción de un mundo más pacífico y tolerante. Bueno, seguimos. Nosotros nos vamos ahora, estas eran palabras de Barack Obama, y nos vamos con su enviado a Oriente Próximo. Nos marchamos a escuchar las últimas declaraciones. Últimamente todo el mundo dice algo cada día. Bueno, pues estas fueron las declaraciones del día de ayer. Durante su visita a Egipto, el enviado especial estadounidense para Oriente Próximo, George Mitchell, pidió el jueves a los Estados árabes que adopten medidas significativas e importantes para reactivar la paz con Israel. Mitchell recordó las obligaciones de palestinos e israelíes de cara a la hoja de ruta, el plan internacional lanzado en 2003 que prevé el cese de la violencia palestina y de la colonización israelí. Por su parte, Ahmed Abul Gheit, ministro egipcio de Relaciones Exteriores, defendió inmediatamente un toma y daca al considerar que los israelíes deben dar el primer paso. Sí, Abul Gheit dijo que se necesita un paso israelí sustancial que consiste en el cese total de la colonización, la retirada del ejército israelí de las ciudades de Cisjordania y el fin del bloqueo de Gaza. Según el ministro egipcio, si los países árabes ven pasos serios y reales de los israelíes, las partes árabes también estarán dispuestos para volver la situación previa al año 2000, cuando empezó la segunda intifada. Además, se habla se piensa que podía estar refiriéndose a la existencia en aquella época de oficinas de enlace comercial, pues en países como Marruecos, Mauritania, Qatar, Omán y Túnez.
Israel ya saben que está esperando que los países árabes, por su parte, bueno, más que nada por parte de los palestinos. Entonces, George Mitchell dijo que se está trabajando muy duro para alcanzar los objetivos, que es la paz global en Oriente Medio, que incluya un Estado palestino junto a Israel en paz y seguridad. En este caso se está planeando especialmente volver al plan de paz de la Liga Árabe. Y, bueno, como ven, nada especial. Probablemente ahora lo más esperado sea un discurso que pronunciará el domingo Bibi Netanyahu, donde el primer ministro israelí dará a conocer las líneas generales de su concepción de la paz con los palestinos. Y vamos a ver qué dice. A lo mejor sorprende, a lo mejor no sorprende, pero probablemente hasta ahora escuchemos muchas palabrerías y sabremos un poquitito más a partir del domingo. Pero no nos vamos mucho, si estamos hablando de las relaciones con los palestinos. Ahora, no es que vayamos a hablar de las relaciones con Líbano, pero se ha montado una aquí en España un tanto compleja. Vamos a contarlo, Masha. La portavoz de Defensa del Partido Popular en el Congreso, Beatriz Rodríguez Salmones, anunció ayer que el Grupo Popular pedirá la comparecencia urgente de la ministra de Defensa, Carme Chacón, para que informe sobre la situación, las condiciones de vida y la seguridad de los soldados españoles en el Líbano. Este requerimiento se produce un día después del anuncio y desmentido sobre la captura de espías israelíes en el Líbano por los cascos azules españoles desplegados al sur de este país. En una videoconferencia con la ministra de Defensa, Carme Chacón, el jefe de la misión, el general José María Prieto, afirmó que los militares españoles habían participado en una operación para desactivar una célula de espionaje israelí. Sin embargo, la ministra y el Ministerio de Defensa lo negaron después, asegurando que se trataba de un malentendido. De hecho, hubo una cadena de desmentidos oficiales y culminó esta cadena con un comunicado del propio general Prieto, quien explicó que el comentario se refería a las actuaciones que las Fuerzas Armadas y de Seguridad libanesas realizan desde hace tiempo. La verdad es que es todo muy extraño alrededor, porque se apresuraron todos mucho a desmentirlo. En un principio daba la impresión de que el Partido Popular aceptaba el desmentido sin ninguna queja, pero al cabo de unas horas ha vuelto a salir a la luz y la verdad es que varios comentaristas ya hacían un poco de ruido al respecto y, por ejemplo, yo he podido leer en algunos medios israelíes, pero por ejemplo sí que se titulaba se ponía en duda sobre la efectividad o para qué estaba ahí el ejército español con la FINUL. Ya saben que son 1.100 efectivos españoles que lideran la brigada multinacional y que en principio están para evitar supuestamente el rearme de Hezbollah, pero daba la impresión después de estos comentarios y de estos comunicados que lo que estaban haciendo era luchar contra los israelíes. Claro que también, bueno, en fin, suponemos que o esto se calma o esto da mucho de sí. No caben muchas otras opciones, también es cierto. Bueno, y vamos a ir terminando con la última noticia de esta primera parte del informativo. Baruch Tenenbaum, creador de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, declaró que las personas que fueron salvadas de la muerte durante la Shoah tienen la obligación moral de identificar a sus salvadores, a pesar del trauma que los recuerdos puedan provocar. Estas declaraciones se produjeron mientras la organización, con base en Nueva York, realiza ingentes esfuerzos para encontrar más justos en momentos en que el número de ellos disminuye considerablemente. En el curso de una entrevista con el Jerusalem Post, Tenenbaum lamentó que se hable mucho sobre la Shoah, pero no sobre las personas no judías que salvaron a judíos durante la guerra. Tenenbaum plantea que la libertad de la que disponen para hablar o callar estos supervivientes es la libertad que obtuvieron gracias al auxilio prestado por quienes los salvaron. Según él, no tienen la opción, no pueden callar, no tienen esa opción de callar porque la opción pertenece a la persona que los salvó y no tienen derecho a guardar silencio. Esta fundación ha localizado a muchos salvadores. Recientemente encontró a 4 supervivientes en Israel, en Argentina, en Hungría y en Francia, pero ninguno de ellos quiso relatar las historias de sus salvadores porque resultaba demasiado doloroso. El mismo Tenenbaum admite que él nunca podrá sentir el dolor de estas personas y que de hecho destacaba que en algunos casos los supervivientes ni siquiera encontraron el valor para contar a sus propios hijos las etapas por las que habían pasado. Sin embargo, hizo hincapié en que Israel, como nación judía, tiene la obligación moral de mostrarse agradecida con quienes salvaron sus vidas. Unos 250.000 supervivientes de la Shoah viven en Israel y esta Fundación Wallenberg está precisamente luchando y desarrollando programas educativos basados en los valores de solidaridad, coraje cívico, pilares éticos de los salvadores de la Shoah.
Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, más. Hasta mañana. Nos marchamos, no, hasta mañana no, hasta el lunes. Yo te vuelvo a ver el lunes. Es verdad. O el martes con nuestros espectadores, con nuestros oyentes. Estamos bien, ¿eh? Y ahora nos marchamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame qué me traes. Les cuento que el próximo 18 de junio se va a colocar la piedra fundamental de la sede definitiva de la Fundación Ivo en Buenos Aires. Se va a llamar Casa de Cultura Judeo-Argentina, donde por fin se van a albergar más o menos 60.000 libros y cuadros y documentos que fueron rescatados de los escombros del atentado del AMIA del 94. Entonces, bueno, llevaban ya unos años hablando de este proyecto y por fin se va a colocar la piedra para realmente construirlo. Uh-huh. Bueno, sobre esta fundación tú nos podrás contar más porque me parece que acabas de hacer un revistas en la red o algo así sobre la Fundación Ivo, ¿no? Ah, mira, ahora tiene el momento de devolverte la del otro día. Lo de no. ¿Te equivocas? No hemos hecho un... Sobre Ivo, yo pensé que sí, que bueno, esta fundación que realmente nació en Vilna, el 25, que están en Nueva York. Sí que la hemos hecho. Acaban de sacar esta enciclopedia Efectivamente hemos hecho todo un... No me podrás devolver aún, no. Eres tú. Bueno, pues entonces yo lo que les propongo es que vayan a revistas en la red y lo escuchen. Efectivamente, sí, claro que sí. Es que estoy muy mayor ya. Está bien. Es la edad y el calor que me tienen hoy. La verdad es que el calor sí, eso justifica cualquier olvido de programa. La edad también, ¿eh? Sí, efectivamente lo hicimos. Pido mil disculpas. Pero bueno, esa es la noticia. Que ya les contaremos cuando por fin se inaugure. Seguramente le daremos seguimiento a este tema. Más cositas. Y sigo con el Palacio de Naciones de Ginebra, donde en estos días hay una exposición que pueden ver dedicada al arte judío ruso de la primera mitad, sobre todo del siglo XX. Estamos hablando de las vanguardias. La idea es demostrar cómo los artistas judíos de origen ruso que llegaron a París, a Estados Unidos, y bueno, revolucionaron el arte y cómo contribuyeron a las distintas corrientes artísticas de principios del siglo. Se llama Mi patria está en mi alma, el arte sin fronteras. Es una colección que pertenece al Museo de Arte de Vanguardia de Moscú y se puede ver ahí en Ginebra hasta el 17 de julio. Y seguro que están más fresquitos que aquí. Sí. Digo, porque en Ginebra tiene pinta de ser más fresquito. Deberían. ¿Y qué más? Y por último, una película israelí que se llama Fin de semana en Tel Aviv, del director Dror Zehavi, ganó el premio de la mejor película en el Festival de Cine de Kazajstán. Eso es totalmente sin precedentes lo que te estoy diciendo. Llama bastante la atención. El famoso festival de cine. Sí, porque seguramente que todo el mundo pensaba así, seguramente en algún festival de cine judío en Buenos Aires o algo así. O pues alguno más conocido, también era otra opción, sí. O uno que no sea de mayoría musulmana. También el jurado. La población. Sí. Porque obviamente, por ejemplo, saltaron ahí los directores de los representantes de películas de Irán que decían que ellos no entrarían a ver una película israelí mientras sigue la ocupación, pero que el público kazajstaní, o no sé si lo estoy diciendo bien. Muy bien lo has dicho. Estaba entusiasmado, tenían muchísimas preguntas sobre Israel. Además es una película curiosa, es sobre un palestino terrorista que llega a Tel Aviv con la intención de hacer un atentado y por razones técnicas no lo logra y es viernes y ya no se acaba el transporte público y se queda todo el fin de semana en Tel Aviv y así como que descubre cómo es. Como es Tel Aviv. Bueno, así pues ahora que ya ha ganado este prestigioso festival podrían traerlo también para España. Deberían. Bueno, porque si ha conseguido en ese sentido
crear lazos de amistad, pues seguramente que aquí los crea también. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Volvemos la semana que viene con más noticias aquí en Radio Shalom.